yo quiero que ustedes aprendan algo clave por el cual mucha gente no llega al final de la línea. Y como verdad central le quiero poner a este tema: aquello a lo cual estás apegado, aquello a lo cual está apegado tu corazón, será requerido de Dios en sacrificio. Esa es la realidad. Aquello a lo cual tu corazón se adhiere, se apega, lo que más tú amas, Dios te lo va a pedir. Yo quiero que usted eche un viaje. Vamos a hacer un viaje a través de los 66 libros de la Biblia para que usted vea una trayectoria. Para que usted vea una trayectoria. Comenzando desde el primer hombre, desde Adán. Para que tú veas cómo Dios trata con una persona, trata con los hombres. Y hay muchos que se quedan en el camino. Hay muchos que no llegan al final. Hay un punto de estancamiento. ¿Cuál es la problemática que yo quiero que tú entiendas hoy? ¿Cuál es esa problemática? Tú sabes que hay un estancamiento que viene en la vida. Hay estancamiento y decadencia en la vida. Tú sabes que hablábamos ayer, mientras nos sentábamos en un programa, 3 generaciones de creyentes en Cristo. Una familia, 2 familias ministeriales, donde las personas en esa familia han sido ministros para Dios por vida. Estaba sentada Mónica, la misionera Simeona, su hija Raquel, que también es ministro, pastora, y estaba sentado yo, hijo de pastores, mis padres ministros, mi abuela una misionera, mi bisabuela una misionera, doña Leonor Ruiz, y hemos visto muchas cosas. Ahí había más de 100 años de experiencia, más de 100 años, generaciones. Tú sabes la cantidad de creyentes, de gente joven, gente vieja, gente que eran diáconos, que eran ujieres en la iglesia, gente que eran predicadores, personas que eran pastores, evangelistas, profetas, que hoy están en la cuneta, que hoy están destruidos, hoy están en el pecado, hoy están perdidos, otros están estancados. Hay muchos que han llegado a un punto donde ya no sienten a Dios, ya no tienen el impulso de predicar, ya no sienten ese entusiasmo para con Dios, no tienen ese primer amor, han perdido su fe, su expectativa. ¿Qué sucede? Hay una estrategia que el enemigo utiliza con el hombre para estancarte, para estancar tu desarrollo. Ustedes que están en contacto con nosotros es porque Dios tiene un alto interés de que usted sea capacitado para evitar el estancamiento. Créame que es doloroso. Aquí mismo en este estado hay predicadores que cuando yo era jovencito, el Señor los utilizó para levantar iglesias, y yo fui testigo de cómo el Señor levantó ministerios y se convirtieron miles de personas, cómo el Señor usaba a esa persona en profecía, en milagros, sanidades, en cáncer. Mi abuela la enviaron desahuciada de los médicos para que muriera en la casa. Dios usó a ese hombre, ese ministro, y le ministró, y después de eso murió de vieja, murió haciendo otras cosas. Y todos nos cansamos esperando, quedamos con la mortaja hecha, con el funeral preparado, con el entierro pago, y la vieja se murió medio mundo, y ella se fue cuando Dios dijo. Porque tú te vas de aquí cuando tú terminas tu trabajo, no es cuando diga el médico. Y ese hombre que Dios lo usó de esa forma tan poderosa, hoy está enterrado. Hoy está sentado. Hay unos que están de carnicero. Hay otros que están trabajando de un trabajo secular. Hombres de Dios que Dios lo utilizó para mover ciudades y pueblos. Hoy están muertos, estancados. ¿Qué pasó?
Hay mucha gente cristiana que están en la iglesia estancados, muertos, no están creciendo. Están muertos, sin crecimiento. Ya no están aprendiendo nada. Dios no los está utilizando. No están cumpliendo el propósito de Dios. Han perdido el norte. La brújula se perdió. Están perdidos en una jungla. Siguen cristianos muchos. Muchos siguen en la iglesia, pero no están avanzando. Están estancados. Están muertos en cuanto al propósito de Dios. Oh, gloria a Dios. Y esto que yo voy a hablar hoy en este día es clave para que tú no mueras en tu caminar, para que tú cumplas el propósito para el cual Dios te ha traído y puedas decir como el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he acabado, hoy solo me resta, ¿cuántos van a poder decir al final? Yo he corrido, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo tanto me resta, gloria. Hay algo clave que hace que muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios pierdan el crecimiento, el desarrollo, la evolución, lo que Dios está haciendo en su vida. Hay mucho enanismo, estancamiento. Tú sabías que cuando comenzaste a creer, viste como Dios comenzó a hacer milagros, como Dios comenzó a enseñarte, como te estabas moviendo, como ibas creciendo, como ibas cambiando, como el Señor iba haciendo cosas y de repente ya, hoy estás estancado, no oyes a Dios, estás frío, no te mueves, ya Dios ¿qué pasó? Hay una problemática, el estancamiento y la decadencia en vida. Hay algunos que la decadencia y el estancamiento no solamente es en vida, sino que se muere antes de tiempo. Se mueren antes de tiempo, sin ver aquello que le profetizaron que ocurre en su vida. Porque Dios le habló que iba a hacer cosas y cosas en su vida y se mueren y nunca lo ven. ¿Por qué? Una de esas cosas tiene que ver con el corazón. El corazón tuyo y el mío. La religión y la tradición fácilmente nos han hablado de Dios en su aspecto de Dios es amor. Pero en la Biblia yo te quiero presentar. Ya tú conoces el Dios amor que te salvó, por gracia soy salvo. Ahora te quiero presentar en la Biblia un Dios que se llama Caná. Tú conoces al Dios Caná en la Biblia, al Dios celoso. ¿Sabes cuál es ese? La Biblia dice en Éxodo capítulo 34 versículo 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es Caná, celoso. Dios celoso es. ¿Cuál es el nombre de Dios? Celoso, Caná, es la palabra hebrea. Aleluya. Nosotros hablamos en el pasado sobre los celos entre el esposo y la esposa y el efecto que tiene sobre la persona que está en celo. Y estamos en tema. Amén. Porque ahora te estamos hablando de que Dios es celoso. Sí, Señor. El que ignora este atributo divino corre el peligro de cometer un error que le cuesta estancamiento y muerte y un parálisis de su destino y de su propósito eterno. Si tú ignoras esto, si tú lo ignoras, estás en peligro de morir. Y no solamente morir que te enterramos, hay gente que está muerta en la silla. Siguen comiendo bistec y bebiendo cafecitos, pero están muertos. Ya Dios no tiene, su vida no tiene propósito en Dios. Hay personas que en los últimos 5 años se han ganado $1 millón de salario y de ese $1 millón no han dado ni siquiera 10 pesos al propósito de Dios. Son nulos, son menos que el cero, representan nada para la obra y los intereses de Dios en la tierra. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Si son cristianos, están anulados.
El diablo los ha dado de un lado con una estrategia, la cual yo quiero comenzar hoy a hablarte. Y el texto audio, el texto de oro que yo quiero que tú te aprendas es Éxodo 34:14. Que el nombre de Dios es Caná, celoso. Y tienes que aprender cómo es ese Dios con el cual tú te relacionas, al cual tú llamas Padre y al cual tú oras y al cual tú tienes tu fe y tu expectativa. Tienes que conocerle. Y yo sé que esto no te lo hablan en la mayoría de las iglesias, yo sé. ¿Tú sabes por qué no hablan del Dios Caná, del Dios celoso? Porque no deja dinero, no deja popularidad. Esto que yo voy a hablar, esto no llena iglesia. Esto es algo que tiene que ver con tu formación y tu capacitación para que tú cumplas el propósito, el ministerio que Dios tiene, el servicio que Dios tiene que tú vas a realizar aquí en la tierra. ¿Puedo estar entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Pero la religión lo que quiere es que tú no cumplas con el ministerio. La religión no quiere que todos ustedes cumplan y se hagan adultos espiritual, sino que tú vengas, te sientes, oiga una cancioncita y después que de una cancioncita, de 5 pesos, te pares y te vayas. Lo que es mejor así, y dame el dinero a mí que yo hago el trabajo. Aquí no se vale eso. Aquí no se vale eso, porque aquí el Espíritu Santo te va a poner a hablar, a ministrar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a desobedecer? ¿Qué vas a hacer cuando el Espíritu Santo te llame? Cuando a mí me llamaron, el Espíritu Santo me llamó a hablar la palabra. Yo no quería, pero yo me di cuenta que el propósito de Dios iba por ese lado. ¿Y qué yo hice? Me alineé. Por eso no me estanqué. Amén. Apréndetelo, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Quiero hablarte de eso, de la inclinación del corazón. Pues Jehová, cuyo nombre es... ¿Cuál es el nombre de Dios? Celoso. Caná, celoso, la palabra hebrea es Caná. Tú no vas a ver un bestseller diciendo Jehová el celoso, el Dios celoso. Tú no vas a ver ningún bestseller así. Tú vas a ver que te van a hablar una serie sobre el perdón, una serie sobre la gracia, una serie sobre la prosperidad, la siembra. Cómo Dios, tú le sacas unos cuantos millones a Dios. Está bien, a mí me gusta también. Pero no vas a ver una serie sobre el Dios celoso. Pero yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad completa. Las dos caras de la moneda. Yo quiero hablarte sobre el soporte bíblico. Tú tienes que entender que el Espíritu Santo le habló a Juan, el apóstol, cuando estaba desterrado, preso en la isla de Patmos por predicar a Cristo. Allí Cristo le visitó y le dio la revelación, el Apocalipsis. Y el Espíritu Santo le dice en el capítulo 3, versículo 19: yo reprendo y castigo a los que amo. Oye, tú ves, esto no te lo van a decir. Donde la iglesia que predica en el amor incondicional de Dios no te va a hablar de esto. Es verdad que Dios es amor, pero también es verdad que Dios es Caná, Dios es celoso. Esto no te lo van a hablar. ¿A cuánto habían oído que le habían hablado un mensaje así sobre este Dios? No. Yo reprendo y castigo. Oye eso. Esto es en el Nuevo Testamento. Que Dios, no, Dios es amor. Dios es amor. ¿Que Dios qué? Que Dios reprende y castiga en el Nuevo Testamento. Espérate, eso era en el Antiguo Testamento, que él cogía y mandaba fuego y quemaba a ese. Y fuego del cielo y temblaba la tierra, se abra la tierra. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero dice el Nuevo Testamento, dice yo reprendo y castigo. Sé pues ¿qué? ¡Celoso! Recuerda que en Cristo, en el nuevo pacto, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo. ¿Y quién es Cristo? En Juan capítulo 1, imagínense en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Todas las cosas por él fueron hechas. Ese es el Dios creador, el verbo. ¿Lo viste?
Y dice el versículo 14 del capítulo 1, dice, el versículo 14 abajo dice, y aquel verbo fue hecho carne. La encarnación de Cristo. María quedó embarazada. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre. Entonces, aguántate un momento ahí. Es el Dios creador, el verbo, el que nos enseña en el Antiguo Testamento y a través de toda la Biblia que es Dios que se llama Caná. Es el Dios celoso. Es Cristo que se hace carne. Y ahora dice el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu, que cuando venimos a Cristo, al Él morir en la cruz, pues nosotros morimos y ahora lo que vivimos, lo vivimos en la vida de Jesús. Y que ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La única forma de ser salvo. Porque si tú llegas al cielo y dices, aquí llegó Chucho, te perdiste. Cuando te pregunten en la puerta del cielo para entrar, ¿quién es? Tú tienes que decir, aquí llegó Jesús, porque tú estás bautizado, sumergido, recubierto, diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando busquen el récord de Jesús de Nazaret, a ver cómo se portó, dice, perfecto, entra. Pero si dices tú, te ponchaste. Porque todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y ahora tú tienes que reflejar la naturaleza de Dios en tu vida. Y como Dios es celoso, dice el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Sé pues celoso. Por ahí no está hablando de celo entre marido y mujer. Ahí está hablando de sé pues celoso. Sé pues como Dios es, porque tú y Dios son uno. Padre, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Yo en ellos, tú en mí, yo en ellos en mí. ¿Cuánto han leído eso? Amén. Para que sean uno. Importante saber la naturaleza de un Dios celoso. ¿Y a qué se atribuye? ¿En qué sentido es Dios celoso? Celo es el pesar, la emoción que se siente cuando yo tengo algo, un bien, y otra persona quiere participar de ese bien, quiere usar mi bien. ¿Y en qué sentido Dios es celoso? En que Dios creó al hombre y por derecho de Dios creador le dice al hombre, tú eres la criatura, yo soy tu Dios. Y ese centro donde tu Dios, tu principal cosa, el trono de tu vida, lo ocupo yo. Y cuando otra cosa pretende ocupar el centro y lo más importante de tu corazón, que no sea yo, vas a conocer al Dios, ¿cómo que se llama? Caná, al Dios que se llama celoso. Y cuando Dios celoso llega, eso es terrible. Es terrible, es reactivo. Y aún en la gracia, dice que Él a los que ama, corrige, azota, disciplina. ¿Estás entendiendo? Amén. Oye eso, ¿en qué consiste un Dios celoso? El Señor examina los corazones de los hombres. Y Él ha dicho ya, yo soy tu Dios. Yo tengo el derecho de estar en el centro de tu vida, en el trono de tu corazón. Derecho por creador, porque te creé. Derecho porque ahora yo te he dado a mi Hijo unigénito. Y ahora tú eres mío. No temas, porque yo te redimí. ¿Qué es redimir? Comprar. Te compré. Te puse nombre nuevo. ¿Qué es ponerle nombre a una cosa? Definir su naturaleza. ¿Cuál es el nombre del agua químico? H2O. Define su naturaleza. Te puse nombre nuevo. Mío eres. Oye, posesivo. Posesivo. No temas porque yo te redimí
nombre nuevo, mío eres, oh gloria. Gloria. Oh gloria. Sí, Señor. Dios es tu Dios y tú eres su criatura. Y ahora, encima de ser Él tu Dios por creación, ahora Él es tu Señor por salvación, porque te compró a precio de sangre, de la sangre de su Hijo amado. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Está peor la cosa. Peor que en el Antiguo Testamento, porque es doble. Dios te hace un reclamo. Y el centro, y lo más importante en tu corazón, el trono lo ocupa Dios. Y si no, hay problema. Se revoltea el Señor. En la Biblia, cuando alguien te hable algo, como te estoy hablando yo, que es algo aparentemente no usual, tú tienes que ir a la Biblia y buscar patrones bíblicos. Es decir, cuando una verdad viene de parte de Dios, tú vas a la Biblia y la vas a encontrar repetida. Dios repite las verdades, repite. Así tú te das cuenta cuando alguien te está enseñando una doctrina falsa, que cuando vas a la Biblia no ves que se repite. Pueden coger un versículo aislado, pero cuando buscas en los 66 libros y más de 33,000 versículos que tiene la Biblia, no hay repetición de esa verdad que te están enseñando. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a la Biblia a ver si es verdad que yo te estoy diciendo algo que es bíblico y que viene de la parte de Dios. Vamos a ver ese soporte bíblico. En el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo dice que tú tienes que ser celoso. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo. Ahora tú vas a entender ese versículo. Es mal entendido por mucha gente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora tú vas a entender de qué está hablando él. Eso no significa lo que dicen por ahí, que si a ti te gusta un carro BMW o un Mercedes-Benz, estás amando el mundo. Eso no significa eso. Eso no significa que tú no quieras tener una casa. Eso no significa que tú quieras tener zapatos. Eso no significa que tú quieras tener el pelo arreglado. Eso no significa que te pinte las uñas. Eso está hablando de una verdad que está desde Génesis hasta Apocalipsis, que la vamos a hablar ahora, en donde Dios reclama que el amor, el centro y el trono de tu corazón es de Él. Amén. ¿No entiendes eso? Sí, Señor, amén. Si comenzamos con Génesis, encontramos a Adán. Yo quiero que ustedes vayan esta semana y lean a Adán. Lean la caída de Adán. Dios creó a Adán perfecto y lo puso y le regaló un huerto. Le regaló el planeta. Pero Adán recibió después el regalo que más le gustaba. El único regalo que él podía abrazar, besar, cargarlo, hablar con él. Le regaló una mujer. Tú sabes que en la vida no hay nada más interesante en el planeta que otra persona. Para tú entender lo que yo estoy diciendo, tú tienes que haber vivido el estar en un sitio muy bueno solo. Yo lo he vivido eso. Cuando estaba joven, llegué a ir a centros turísticos que eran paraísos, pero fui solo, cometí el error. Tú puedes estar en una isla que sea un paraíso, y si tú estás solo, es una tortura. Es una tortura. Tú puedes estar en un barrio pobre, en necesidad, pero rodeado de 2 o 3 personas que son divertidas, que tú amas, que se llevan bien, que la están pasando bien, que si se están comiendo un pan duro, están muertos de la risa, compartiendo y están más felices. Dios, sí, Señor, amén. Por eso es que tú ves que mucha gente rica lo ves caminando por las calles pobres y tratando de compartir con los pobres. Amén. Porque para el hombre no hay nada más divertido que el compartir con otro ser inteligente. Y hago un paréntesis para decirte que cuando Dios inventó al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre, se inventó al hombre.
y lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El objetivo de Dios crear al hombre era Dios tener un careo, una interacción, una coinonía con el hombre. No hay nada más exquisito, aún en el cielo. Aún en el cielo, tú sabes qué es lo más exquisito, tú sabes qué es lo más bueno, tú sabes cuál es la recompensa más grande que vamos a tener en el cielo. No son las calles de oro, ni el mar de cristal, ni mansiones, ni ver los ángeles, ni ver... No, lo más exquisito que hay vas a tener en el cielo es poder esa interacción con Dios, la persona más interesante que existe. Amén. Y por la eternidad estaremos en una relación con Dios. Amén. No hay una cosa más interesante que tú llevar una amistad y una relación con Dios. Amén. Por eso es que las personas aman tanto a sus esposos y sus esposas. Porque hablan. Hoy no ves que los novios hablan y se les va la hora y no saben que hablaron 3 horas. Y Dios le regaló a Adán una mujer. Y Adán estaba contento. Porque Dios se dio cuenta y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mira, y si el Dios omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, imagínate tú una persona, un arquitecto que es omnisciente, omnipotente, el mejor arquitecto, eso es sin límite, diseñando una persona para que te haga compañía. Y esa persona tiene que ser lo último, lo último, lo último. Eva era lo último en compañía. Eva era lo máximo. Eva era la perfecta. Eva entendía cuando él iba a decir, lo entendía, hablaban, compartían, compenetraron, al grado que el hombre llegó a la conclusión y dijo, oh, serán una sola carne. Dice, cuando tú te unes a tu mujer, ¿por qué? Por experiencia, llega a ser una sola, se compenetraron. Amaba a su esposa. Su tesoro más cercano era su esposa. Llegó un día a la casa. Dice la Biblia que Eva habló con la serpiente. Y la Biblia dice que Eva comió, desobedeció a Dios. Porque Dios había dicho que el día que de él comieres morirás. Y dice a ella que le dio a su marido. Ahí hay una conversación entre Eva, que había comido, porque ella comió primero, y a Adán antes de comer. Que la Biblia la insinúa, pero no la registra. Y yo estoy hablando de eso. Ella le dio a él, y la Biblia hace silencio esa conversación. Yo me imagino a Eva que le dijo a él. Él le dijo, pero ¿cómo? ¿Comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios te dijo? Dios dijo que no podías comer. Y ella le dijo, sí, porque la serpiente me dijo que lo que pasa es que Dios no quiere que tú y yo seamos como Él, conociendo el bien y el mal. Pero es que Dios dijo que el día que de él mujer. Pero ¿cómo es eso? Si Dios te dijo, oye, mi amor, mi cielo, mi ciela, belleza, princesa. Y ella le dijo, no seas religioso. Esos son paradigmas. Esos son cosas religiosas. Tú malentendiste. Tal vez tú es una doctrina vieja. Tú no ves que yo comí y no me pasó nada. Léalo otra vez. ¿Cuánto lo van a leer otra vez? Cuando Eva come de la fruta prohibida, a Eva no se le abrieron los ojos. No le pasó nada. ¿Qué dijo? ¿Qué decía la palabra de Dios? Cuando comas de él, ciertamente ese día que morirás. Ella comió y no se murió. Y no le pasó nada. Tampoco se dio cuenta que estaba desnuda. Nada pasó. Y le dijo al hombre, no, es que no pasa nada. Ese episodio ahí. Entonces el hombre se llevó de su amorcito. El centro de Adán era Dios, lo que Dios decía. Y él quitó a Dios del centro de su vida y ahora iba a hacer lo que su amorcito decía. Es decir, que él puso a Eva en el centro de su corazón. Y cuando Adán participa y come de la fruta, entonces es cuando se le cae la venda. Paréntesis.
No importa cuántos pactos espirituales haga la mujer en el hogar, no tienen validez hasta que el sacerdote del hogar la apruebe. Para que sepan eso, en principio. Vayan y estudien el libro de la estructura de la familia. Volvemos otra vez al tema. Cuando él entonces comete ese error, fíjate que cuando Dios le habla a él, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Y cuando él dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice a él, cuando Dios comienza a reclamarle a Adán, no le dice a Adán, por cuanto tú pecaste comiendo del fruto que yo te dije que no comiera. Eso no fue lo que le dijo. Allí léalo otra vez. Léalo otra vez. Él le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es lo primero que le dice. Lo primero que le reclama es eso. No que comió del fruto prohibido. Lo primero que le reclamó Dios a Adán fue que él tomó el trono de su corazón. Él puso como más importante la sugerencia de su mujer antes que la sugerencia y lo que Dios le había dicho. Y él deslocó y puso como su centro a Eva en vez de Dios. Gloria a Dios. Amén. La quería, amó tanto a su mujer que se llevó de lo que ella decía y no de lo que Dios decía. Gloria a Dios. Hay muchos hombres que pierden y salen del centro de la voluntad de Dios a causa de su mujer. Amén. Adán, para evitar un problema con esa mujer, él tenía dos caminos. Cuando él llegó y ella le ofreció, había comido, él tenía dos cosas que hacer. Él podía como cabeza tomar autoridad y decirle a ella, tú desobedeciste, pero en esta casa yo voy a decir como dijo Josué, el caudillo, mi casa y yo serviremos a Jehová y usted está mal. Y vamos a ver qué dice el jefe, qué hacemos contigo. Amén. Pero él sabía que lo que el jefe iba a decir era que Eva iba a morir, porque la paga del pecado es muerte. Y él sabía que la sentencia que venía para su amada era muerte, y que iba a perder a la mujer que Dios le había dado. Voy a perder a mi amada. Y él escogió seguir con su amada antes que con Dios, porque iba a perder el cónyuge. Y así hay mucha gente que van a perder la salvación, van a perder en el infierno por no perder al amado, por no perder al ser querido. Y el ser querido a veces no siempre es un esposo, una esposa, puede ser un hijo, un jefe, un primo, una madre, una abuela, un hermano. Vuelve y lee. ¿Cuánto lo van a volver a ver? Amén. Vuelve y lee. Yo sé que te estoy diciendo cosas que tú lees. Te lo sabes de memoria y nunca lo había visto. Pero vuelve y lee. Vuelve y lee para que vea que el reclamo de Dios primero no fue que si comiste, fue que obedeciste a la voz de tu mujer. Pues si pusiste a tu mujer antes que a mí. Y no sabía que yo me llamo. ¿Cómo que yo me llamo? Caná. Que yo soy un Dios celoso. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo lo que hay ahí? Vas a orar, vas a buscarlo, vas a ver. Yo sé que esto no suena bonito, suena tal vez machista. Si tú quieres llamar a Dios y a la Biblia machista, ya tú. Yo no sé, lo que Dios diga, yo estoy con Dios. Yo estoy del lado, yo escojo a Dios. Yo escojo la postura de Dios. Señor. Si la Biblia lo dice, yo estoy con la Biblia. Yo estoy con la palabra del Señor. Yo no voy a pretender ser más justo que Dios, más amoroso que Dios, ni más santo, ni más espiritual que Dios. Amén. Si la Biblia enseña algo, si la Biblia recomienda algo, yo voy con lo que la Biblia recomienda. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. O si no, vive un evangelio según lo que diga San Fulano. ¿Cuántos van a ir a ver? El primer caso que te estoy dando en la Biblia, todo este problema del pecado vino a consecuencia de que un hombre
en el trono, en su corazón, estaba Dios y puso a su ser querido, a su significant other. ¿Cómo que dicen aquí en Estados Unidos? Significant other. A su amorcito, a mi cuchi cuchi. Y yo, mi rubia, no, yo no voy a pelear mi rubia. ¿Y fuiste tú que lo hiciste? Después que yo le di el tinte. Y pagué la queratina. Ay, tan caro que me quedó. Ay, no. ¿Cómo? No. Oye. Y después que él tenía a Adán su tremenda hembra. Bueno, fíjate, ¿quién es el diseñador? Sin defecto. No había varices, no había puntita. Una dentadura perfecta. Ella cuando le soplaba el viento así. Oye, ¿qué cirujano puede hacer curvas como la que puede hacer el Señor? Aleluya. Esa hembra, y hablaba bonito, y me entiende, inteligente, talentuosa, bonita. Oye, bonita, inteligente, talentuosa. Y la sacaron de él. Oh, tremenda. ¿Cómo va a ser? Y ahora yo tengo que llevar a mi amada ante Jehová, ante el trono de Dios, y decir, ¿qué hago? Porque tú dijiste esto y mira lo que ella hizo. Y él sabía. Él dijo, espérate. Ese dijo como muchos hombres, con esa me voy yo aunque me lleve el diablo. ¿Cuántos hay hombres que dicen eso? No, si me aparece, el Señor que no me tiente con esa, porque si me aparece esa por ahí, mira, que me lleve el diablo con eso. Así se lo llevó el diablo, con su tremenda hembra. El corazón. El corazón. Es importante que tú entiendas esto que estoy hablando. Yo no lo voy a terminar hoy. Tenemos un solo punto, Adán. Y ya te rompí muchísimas tradiciones, porque eso no te lo dicen en los muñequitos. La historia de Adán y Eva, como yo te la he dicho hoy, no te la dicen en la televisión. Tampoco te la van a decir los predicadores de tráeme para acá una semilla y yo te voy a dar un para atrás. No. Tú tienes que ir y leerla otra vez. Leer otra vez con calma y darte cuenta de lo que sucedió ahí. Darte cuenta. Adán. ¿Cuántos entienden el problema de Adán? ¿Cuántos saben el verdadero pecado de Adán? ¿Cuál fue el verdadero pecado de Adán? Y lo que Dios lo primero le reclamó. Que comiera de la fruta del árbol prohibido o que dejara de ser el Dios para él e hiciera a su mujer su Dios. ¿Cuál fue el pecado? Hay mucha gente que no va a alcanzar lo que Dios tiene para su vida y que se van a morir sin nunca ver lo que Dios les prometió y que se van a paralizar, se van a poner enanos, no van a crecer, se van a morir. Otros lo vamos a enterrar y no vamos a ver cafecito. Otros van a seguir caminando guiando su carrito, pero todos de igual forma están muertecitos. Dios es un Dios celoso. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. La inclinación del corazón, aquello que es lo más querido en ti, tiene que ser Dios. Y si no es Dios, pues entonces el Dios celoso reacciona el Dios celoso. Tenemos el ejemplo de Adán. Antes de terminar con Adán, yo quiero que usted pueda ver esto cuando usted vaya allá. La prueba extrema y última que Dios le da a una persona en su caminar con Dios, en su desarrollo, aprendizaje, en su fe, en su crecimiento, la prueba última, antes de que tú llegues y Dios te entregue todo el plan y todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿tú sabes cuál es? Que Dios te va a dar algo que fue Dios que te lo dio. Fue Dios que se la dio a Eva. ¿Quién fue que le dio a Adán a Eva? No fue el diablo.
fue Dios. Dios te va a dar a ti algo. Te va a dar algo. Y luego te lo va a pedir. Esa es la prueba máxima, porque muchos entran en confusión. Y dice, ¿cómo es posible que ahora el Espíritu Santo me está pidiendo que sacrifique aquello que yo tengo porque Él de forma milagrosa y por gracia me lo ha dado? Eso es contraproducente y retiene a la persona y no entrega. Y ahí pierde de cruzar la línea final en la carrera. Hemos visto el primer ejemplo. Adán, Dios le da a Eva. Lo que Dios le dio, ¿era Eva mala? No, Dios no da nada malo. No había defecto. Dios te ha dado cosas. Te ha dado esposo, esposa, hijo, negocio, profesión. Y después que Dios te lo da, viene un día y aparece Dios y te dice, entrégame en el altar del sacrificio lo que tú amas, lo que yo te di. Y tú dices, ¿qué? Brincamos a Abraham. Abraham, Dios le da un hijo, no tenía hijo. Y ya cuando tenía 100 años, tiene milagrosamente un hijo, Isaac. Fue Dios quien se lo dio. Y después que Dios le dio al niño, que él se apegó, lo crió, jugó con él, el niño le decía papi, después que estaba bien encariñadito con él, después que lo tenía bien, vio Dios que movió a Adán al centro de su vida, a su hijo Isaac. Y vino Dios un día y le dijo a Abraham, Abraham, yo he visto que en el centro de tu vida lo que tú más quieres no soy yo, es lo que yo te di. Así es que tú sabes qué tienes que hacer ahora. Coge eso que tú amas, tráelo, ven y ponlo aquí y dale un machetazo, córtale la cabeza. Cosa terrible. Eso se le paran los pelos a uno. ¿Cómo es posible que eso tiene que ser el diablo que me está hablando? Eso no es profecía de Dios. Eso tiene un espíritu que me habló. Yo me imagino lo que pensaría el primero Abraham. Eso no es Dios, eso no es Dios, eso no es Dios. Porque es que eso va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios decía Abraham, Dios dijo, verás que cuando yo vuelva vas a tener hijos. Dios me dio la promesa. Así que esa profecía que me dice que coja aquello que Dios me ha dado, esa enseñanza que está viniendo ahora, eso no va de acuerdo a la palabra que Dios me dijo originalmente. Originalmente Dios me dijo, no te preocupes porque mira las estrellas del cielo. Tú me las puedes contar, pero no vas a poder contar tu descendencia. Y yo, pues yo no tengo hijos, pero yo te voy a dar hijos. Y cuando Dios me da el hijo, ahora viene una profecía. ¿Estás viendo eso? Que entregue lo que Dios me ha dado. Es una cosa terrible. Adán, Dios le dio a una mujer perfecta. Esa es la que yo quiero, que yo la quiero, que yo la quiero, que yo la quiero. Y llegó a un punto en su vida donde aquello que Dios le había dado, ahora Dios le exigía que lo sacrificara, que la llevara ante Dios y dijera, tú me dijiste que no podía comer de eso y ella comió, aquí está, haz lo que tú quieras con ella, ¿qué vas a hacer? Entregarla a quien se la dio. Y él no lo hizo. Y perdió. Pero Abraham entregó lo que Dios le había dado. Lo entregó. Y cuando lo quitó del centro de su corazón, Dios le dijo, no hay problema, ya no me interesa. El Señor pierde el interés cuando tú lo quitas del centro de tu corazón, cuando se lo entregas a Dios. Ya a Dios no le interesa. Mientras lo pones ahí, Dios está buscando cortarle la cabeza. Gloria a Dios, sí Señor. Entrégamelo que lo voy a cortar la cabeza. ¿Y qué clase de Dios es este? ¿Pero qué clase de Dios es este? Monse, ¿tú oíste una cosa? ¿Pero qué clase de Dios que estoy yo predicando? Gloria a Jesús. Bueno, Éxodo capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Eso yo estoy explicando. Digo, si no aceptamos eso, vamos, córtalo de tu Biblia, quítalo. Pero vas a tener que quitar muchas cosas, ¿sabes? Porque eso es repetitivo. Y nada más vamos por uno. Por Adán. Y por Abraham.
para hacer un contraste, de uno que retuvo aquello en su corazón y perdió, murió. Otro entregó lo que estaba en su corazón y ganó. ¿Cuánto entienden el contraste? Amén. Se me fue el tiempo, ¿verdad? ¿Qué ves? 12 y 50. Oh, sí. No se preocupe, que vamos a ir mirando otros ejemplos. Para los que van estudiando esta semana, vayan mirando. Lean ese capítulo 3 en oración. Capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. Vayan y busquen la vida de Abraham. Pero no te apures, que nosotros vamos a ir mirando a Adán. Después vamos a ir mirando a Enoc. Recuerden quién está Enoc. Y caminó Enoc con Dios y no fue más porque Dios se lo llevó. ¿Por qué Enoc cruzó la línea final y obtuvo lo máximo? ¿Tú sabes cuál es lo máximo del caminar tuyo? Que tú sigas caminando y caminando te lleven y te vayas para el cielo. Eso es lo máximo. Se fue con Dios. Aleluya. Pero cuando tú vayas a leer a Enoc y cuando Dios le abrió esa puerta, le dijo: camina, ven para acá arriba, para el cielo. En ese momento tú tienes que poner pausa a la película. Por eso hay que poner pausa para uno pensar. Porque si Dios te dice a ti ahora mismo: ven, pasa esta línea que de aquí adelante tú vas a entrar y vas a seguir caminando conmigo para el cielo, ¿tú la cruzarías? Tú dirías: espérate, ¿y mi mujer? ¿Y mi mujer que tiene que pagar la renta el día primero? Pero si yo tengo que pagar el carro y tengo otras deudas. Pero si el niño tengo que ayudar a que crezca el niño. Pero si el negocio. Pero ¿cómo yo me voy a ir caminando con Dios para el cielo si yo tengo que entregar esa orden que me mandaron y que me voy a ganar 100,000 pesos? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Todas esas cosas estaban en juego. Y él le dijo, y él caminó Enoc con Dios. Y no fue más porque Dios se lo llevó. Pero si tú lees un poquito, vas a ver que Enoc tenía mujer, tenía hijos, tenía nietos, Enoc tenía muchas cosas. ¿Cómo? Que siga caminando con Dios y no volver más. Y yo deje todos esos caballos que yo tengo, todas esas yeguas, todos esos burros, todas esas lomas sembradas. Que yo deje todo ese bien que tú me has dado. Que yo deje mi familia. Que yo no vuelva a jugar más dominó con mis amigos. Que no voy a ver más a mi abuelita. Que no voy a estar más con mi mamá. ¿Cómo que me vaya para el cielo? ¿Y quién va a cuidar a mami? ¿Y quién va a cuidar a tía? ¿Y quién va a estar con papi? ¿Pero cómo es posible? Si papi todavía está vivo, está viejo y necesita que lo sostengan. ¿Pero cómo que yo crucé la línea? Dijo Enoc, y sigue caminando contigo. Digo, no hay que ser tampoco tan fanático. No es que tampoco hay que ser tan extremista. Yo imagino todas las cosas que le vinieron a la mente a Enoc. Dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. Y no fue más porque Dios se lo llevó. Dios no es un raptador, un secuestrador, un violador. Y Él dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Es decir, que Él no fue que lo forzó. Enoc no se fue con Dios obligatorio. Fue una decisión de seguir con Dios. Estás caminando con Dios y hay un punto donde Dios te está llamando. ¿Y qué voy a hacer? Pero ¿cómo va a ser que tú me estás llamando si yo acabo de comprar un carro nuevecito y te quiero irlo a probar? Pero ¿cómo es posible que yo me case? Y yo no voy a estar entonces en la boda de mi hija. Yo imagino, no. Yo no voy a estar en la boda de mi niña, mi princesita. Se van a enojar. Pero es que yo he hecho compromisos. ¿Cómo que sigue caminando, Dios mío, contigo? Entonces Enoc tenía su vida terrenal, sus estudios. Pero ¿cómo si yo todavía no he ido de viaje? Yo no he conocido Europa. ¿Cómo que yo me voy a ir caminando con el Señor? ¿Cómo es eso? Pero ¿cómo es esto? Es que hay que tener cuidado, porque este fanático no se puede ser tan fanático. Yo me imagino, no sea tan fanático, no lea tanto la Biblia, no te lleve tanto de Dios. Esos son paradigmas. Esos son posturas que punto de vista antiguo. ¿Tú te imaginas? Diciéndole todo lo que le pasó, porque era una persona educada, y le dijeron: pero es que si tú sigues caminando con Dios, tú eres un irresponsable. Porque después que tú tienes la hipoteca de 30 años, sí, te fue, qué bonito, se fue caminando con Dios y le dejó la hipoteca a la mujer que la pague.
le dejó el compromiso del otro, después que firmó el contrato, incumplió, después de esto, lo otro, aquello, había un montón de cosas de esta vida por la cual mucha gente no está sentada hoy aquí, porque la vida les ha dicho que tiene muchas cosas que hacer. Y la vida, el vivir la vida terrenal, se ha convertido en su centro y ocupa el trono de su corazón. Gloria, aleluya. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Es que yo no he cumplido el sueño de mi vida. Señor, no puedo seguir caminando e irme contigo. Le diría no. Es que yo todavía no he alcanzado ese sueño. Y además, a mí me profetizaron que yo iba a andar por la nación y iba a ser profeta a las naciones. ¿Todavía? Ven, Enoc. En ese punto, cuando Dios le dijo a Enoc, ven, Enoc ahí puso en balanza toda su vida y caminar con Dios. Y Enoc caminó, Enoc, no dice, caminó Dios con Enoc. ¿Cuánto lo van a llegar a leer otra vez? No dice, caminó Dios con Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios. ¿De quién era la decisión de caminar detrás del otro? De Enoc. Ahora, ¿quién dice la religión de hoy? Dice que es Dios, el amor incondicional. Dios anda detrás de ti. Tú andas pecando y Dios anda detrás de ti, perdonándote porque Él es amor incondicional. ¿Ves? Es al revés. Y en la religión de ahora te predica de que Dios está contigo, Dios te acompaña, Dios te sigue, Dios es el perrito que te sigue. Pero dice la Biblia que caminó Enoc con Dios, no que Enoc caminó, no que Dios caminó con Enoc. ¿Cuántos quieren que Dios camine con él, con ustedes? No, así no es. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Amén. Eres tú que tienes que tomar la decisión de caminar con Dios. Amén, y si amén. tú no decides, Dios sigue tu camino y tú sigues a tu lado. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, Josué dijo, yo voy a caminar por aquí. Decidan. El que decidió seguir a Jehová conmigo, conmigo. El que no, se lo llevó el diablo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Vamos a hacer una pausa ahí hasta la próxima semana. Vamos a ver ya para que nos cante un himno. Pablo pasa para que ponga. Yes. Es importante que tú prestes atención a esta serie que la vamos a tratar de terminar en 2. Esta es la próxima. Hubo un hombre llamado Usa. La Biblia dice que Jehová mató a Usa. No fue el diablo, no fue un demonio. Dios lo mató. Y la Biblia dice que lo mató por su error. ¿Cuál fue el error? El error de Usa. Mira, cuando tú ignoras cómo Dios es peligroso. Porque tú estás tratando con un Dios real y celoso. Y te estamos educando aquí para que tú sepas con qué clase de Dios tú estás tratando. Mira, aunque tú te vayas al otro lado del planeta, ignores todo esto, como quiera, Dios sigue siendo Dios. Y se sigue llamando celoso en el trato. Sépalo tú o no lo sepas. Por eso que es importante que en guerra avisada no mueres. Ponte de pie. Aquí la unción está cayendo. En esta